Pues para profundizar más sobre lo que está sucediendo en materia internacional, el Plan de Desarrollo Integral del Sureste Mexicano y de los países del Triángulo Norte, agradezco que nos tome la llamada Arlén Ramírez Uresti. Ella es internacionalista del Instituto Tecnológico de Monterrey. Gracias, Arlén, por estar nuevamente con nosotros. Un placer saludarte. Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarlos. Feliz año y pues muchas gracias como siempre por la oportunidad. Gracias, igualmente feliz año. Pues un gran reto para la diplomacia mexicana en varias aristas, varios aspectos, que es precisamente frenar la migración junto con otros gobiernos como es el de Guatemala y el de El Salvador, precisamente para impulsar este acuerdo del Triángulo Norte. ¿Cuáles son tus perspectivas? ¿Cuáles son las circunstancias más complejas que se tienen que enfrentar estos tres países para frenar esta migración que ahorita se está convirtiendo en un verdadero problema en la frontera entre México y los Estados Unidos? Claro que sí, Omar. Fíjate que justamente deriva de la gran incertidumbre que hay en el otro extremo, ¿no? En la parte norte, ¿no? Todo esto que ha anunciado el día de ayer el presidente Donald Trump, el clima político y económico que hay en México el día de hoy. Y en general la gran expectativa respecto a la respuesta que tendrán estos tres países, El Salvador, Guatemala y Honduras, respecto al plan. Es decir, México tiene un reto muy ambicioso por delante. Definitivamente es un plan que podría derivar en un cambio histórico respecto al flujo migratorio. Sin embargo, tenemos que reconocer que no todo está en las manos de México y de este plan. Tampoco está todo en las manos por ejemplo, ¿no? de Estados Unidos y los 12,000 millones de dólares que tiene comprometidos para la inversión en este sentido. Creo que va más allá. Uno de los retos más grandes que se enfrentarán serán las políticas internas y las situaciones locales al interior de estos tres países. Si vemos el caso de Honduras, por ejemplo, sabemos bien que no es un tema de recursos. Honduras es uno de los países, si no es que el segundo país más desigual del mundo, y que tiene además más recursos destinados para el combate a la pobreza. Es decir, el problema de fondo que ha generado una gran expulsión de migrantes en estos tres países en los últimos años es justamente la condición interna y la condición de alta corrupción, ¿no? de gran desvío de recursos por parte de los gobiernos que no aplican el dinero ni los fondos públicos internacionales que llegan para la lucha contra la pobreza. Creo que el reto más grande que tiene México y la diplomacia mexicana será pues permear en asuntos locales. También de alguna forma me parece contradictorio que hoy, hace alrededor de una hora, cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador se dirige a los cónsules y a los embajadores de México en el extranjero, les hace mucho hincapié sobre el artículo 89, fracción décima, las facultades del presidente de la República en conducir una política exterior en base a la doctrina Estrada, no intervención, resolución pacífica de las controversias, respeto a la política interna de los países. Y justamente el plan de desarrollo para el Triángulo Norte, pues evidentemente es un programa intervencionista que busca permear en los asuntos locales de tres países con alto conflicto político, económico y social. Arlén, me da muchísimo gusto saludarte esta tarde y bueno, además obviamente de las acciones que se implementarán en concordancia o de acuerdo con México en estos tres países integrantes del Triángulo Norte de Centroamérica, pues también es muy interesante la colaboración que se estará dando desde los países que invertirán en esta zona de nuestro continente, que son por supuesto México, pero también pues la negociación que se ha hecho para que participen Estados Unidos y Canadá en una inversión conjunta para propiciar el desarrollo de esta parte del continente para, por supuesto, tratar de que la migración no sea una cuestión de necesidad o de emergencia humanitaria. En ese sentido, ¿cuál es tu opinión o en qué punto crees que está esta colaboración que se pueda dar con los Estados Unidos de América y con Canadá, sobre todo en el contexto de que se sigue empujando por la construcción del muro fronterizo en la frontera entre México y los Estados Unidos y por las diferencias que ha habido en otros aspectos, como por ejemplo comerciales? Claro, Ana, igualmente un gusto saludarte. Fíjate que en temas de la colaboración en Estados Unidos, Canadá y México respecto al Triángulo Norte, pues la principal expectativa es
en primer lugar, echar a andar el Tratado de Libre Comercio México, Estados Unidos y Canadá. Mientras el presidente Donald Trump siga con el gobierno paralizado en algunos rubros y sobre todo siga esta disputa, ¿no? Y esto se estira hacia afloje en el cabildeo al interior del Congreso, difícilmente desplega o despega la agenda de política exterior de los Estados Unidos con el continente. Es una gran incertidumbre lo que hay en este momento porque no sabemos si en realidad Estados Unidos tendrá aprobado el presupuesto que se ha destinado para este plan de desarrollo. Si no le aprueban el presupuesto a Donald Trump para poder aplicarse a este plan de desarrollo, difícilmente se va a lograr el impacto que se está buscando. Aunque Japón y la Unión Europea tengan la intención, hasta donde está en este momento la información, se sabe que es cooperación técnica, es decir, que habrá mecanismos de vinculación para ciertas estrategias, ¿no?, de protección a los migrantes, de respeto a los derechos humanos, para contener, como muy bien apuntas, la parte de la emergencia humanitaria. Sin embargo, el tema de la aplicación de recursos, sobre todo si viene de la Unión Europea, tiene que tratarse de manera muy puntual y específica a través de memorándums o de acuerdos de entendimiento bilaterales. La regionalización aplica solo cuando hay un intercambio regional con la Unión Europea, que en este momento no es el caso del Triángulo Norte con la Unión Europea, es decir, no hay un acuerdo regional, ¿no?, con la contraparte europea. Entonces creo que, como apuntaba, el reto es enorme, sobre todo si tratamos de pensar que esto sea inmediato. Los cambios que se derivarán no solamente de cómo vayan bajando los recursos, sino además de la situación interna de los países del Triángulo Norte. Así es, Arlen, pues importante esto que estamos comentando. Seguramente volveremos a retomar pronto el tema, puesto que está esta problemática latente, una migración que cruza pues importantes franjas del continente, de la región, no solo en esta franja de Centroamérica hacia Estados Unidos, por supuesto cruzando México, sino también en otras regiones de Iberoamérica y del mundo, y que va a ser una constante en este siglo XXI y por supuesto un reto global. Gracias por estar con nosotros esta tarde, feliz año y seguimos en comunicación, estimada Arlen Ramírez. Muchas gracias a ustedes, un saludo. Hasta luego.